Bueno, buenos días. Somos la magíster Sandra Bertoldi y la magíster Liliana Enrico, directora y codirectoras del proyecto Opciones Epistemológicas, Conceptos Teóricos y Prácticas Profesionales en relación con el objeto disciplinar y el objeto de intervención de la psicopedagogía, proyecto que está culminando este año, y esta presentación trata sobre el objeto de intervención en psicopedagogía. Es un proyecto de carácter teórico epistemológico y venimos analizando desde hace varios años cuestiones que tienen que ver con las definiciones conceptuales y también con el objeto disciplinar y el objeto de intervención de la psicopedagogía. Respecto del objeto de intervención, el término objeto de intervención lo encontramos enunciado en el campo psicopedagógico, pero no definido. A partir de esa cuestión es que encontramos en el campo del trabajo social significativos desarrollos respecto de este análisis, como los de Rosita Torresilla, Casaniga, González Aibene y otros investigadores. También recurrimos a desarrollos conceptuales y epistemológicos del campo específico de la psicopedagogía para comenzar a construir una postura propia. Al día de hoy, es decir, estos serían resultados provisorios, una construcción conceptual que pudimos elaborar hasta este momento, en donde asumimos que el objeto de intervención psicopedagógico no está dado, sino que se construye, siguiendo a Bourdieu en sus definiciones. Y se construye entre el problema práctico que se intenta resolver, la lectura que se puede hacer del mismo y que está mediatizada por la formación académica y profesional del especialista interviniente y también por su trayectoria laboral. Estos aportes los tomamos de Folari, que es el doctor Folari, asesor de nuestro proyecto, y de Violeta Guyot. También depende de la singularidad del problema, de acuerdo a los estudios realizados en el campo del trabajo social por Casaniga y González Aibene. También lo podemos identificar en el marco de las normas técnicas y éticas que rigen el campo profesional, pero también depende de la posición subjetiva que adopte el profesional, siguiendo a Brignoni, teniendo como horizonte lograr esa eficacia particular para cada situación, es decir, algún modo de respuesta que permita un tratamiento o un abordaje de la situación, siguiendo Samaja, y en el marco de una trama de relaciones institucionales, gubernamentales y normativas, siguiendo González Aibene, y sociales y epocales, de acuerdo a los trabajos de Vixio y Heredia y a Foucault. Bueno, Sandra. Sí, bien, a ver si podemos entonces pasar a la siguiente diapositiva, donde aquí, digamos, la idea es compartir, digamos, algunas de estas dimensiones de análisis del objeto de intervención, que si bien, digamos, lo podemos pensar en términos generales, como el objeto de intervención de cualquier disciplina, de cualquier profesión, mejor dicho, nosotros lo pensamos, ¿no es cierto?, en torno a la profesión psicopedagogía. Queremos compartir estas dimensiones que se desprenden de la definición que recientemente termina de enunciar Liliana, porque nos parecen como que son como algunas más centrales y otras más, o más centrales, más estructurales, digamos, y otras un poco más aleatorias, digamos, que más contextuales, pero que en su conjunto, digamos, ¿no?, terminan interviniendo justamente en la construcción del objeto de intervención. Bueno, como bien decía Lili, el objeto siempre, desde nuestra posición, digamos, el objeto se construye, o sea, no pensamos que es un objeto dado, que está ahí en la realidad y que está para ser tomado, sino que justamente esa situación problemática que le llega al profesional, siempre, digamos, es una
es un indicador, es un indicio de algo que seguramente contiene, digamos, otra trama de relaciones y que es la que hay que empezar a desmenuzar. En este punto también con respecto al lugar del objeto, nosotros tomamos ahí la referencia de Samaja, donde Samaja hace una distinción entre lo que es un problema real, un problema de conocimiento y un problema de investigación, y nosotros consideramos que el objeto de intervención de un profesional justamente es un problema de conocimiento. No es ni el problema real, que sería eso dado, que está ahí, digamos, como esa representación de la realidad, pero tampoco es un problema de investigación, digamos, ¿no? O sea, el profesional con que cuente con buenas herramientas teóricas y técnicas para intervenir es suficiente, ¿no?, para poder llevar adelante su práctica profesional. Por eso, y ahí se enlaza, digamos, con la segunda dimensión, que tiene que ver con que entonces el objeto siempre requiere de una construcción teórica, epistemológica, metodológica y ética política. En esto también nos nutrimos de una hipótesis de Violeta Bullot, que dice que siempre las elecciones teóricas y metodológicas están, digamos, orientadas por las opciones epistemológicas. Esto queremos señalarlo también porque las opciones epistemológicas muchas veces están como invisibilizadas, digamos, en nuestras prácticas concretas y sí podemos dar más cuenta de cuáles son nuestras elecciones teóricas y metodológicas. Lo cual es muy relevante, digamos, que podamos tener un posicionamiento respecto a eso, pero también, digamos, manejar esta idea, digamos, de que lo epistemológico, lo sepamos o no, lo tengamos más explícito o no, siempre va a estar presente y por debajo, digamos, de estas elecciones teóricas y metodológicas. También, ¿no?, también está presente la dimensión ética, es decir, siempre que nosotros, que un profesional interviene, tiene, digamos, en la mira un para qué de la intervención, ¿no? O sea, esta dimensión ética es justamente qué lugar le otorga a ese sujeto de la intervención, si lo piensa como un sujeto atravesado por el lenguaje, por el inconsciente y demás, o simplemente es un sujeto que padece, no sé, un problema de lectura, de escritura, un problema en matemática y demás, y a lo que hay que abordar es ese problema y no al sujeto que de alguna manera aporta ese problema. Eso para nosotros es la dimensión ética y que también siempre está presente y que se conjuga claramente con la opción teórico-epistemológica, metodológica y demás. Todo esto, digamos, ese posicionamiento del profesional se va también construyendo en su formación académica, y cuando nosotros decimos formación académica, aludimos a la formación de grado y de posgrado. También en esta investigación vamos viendo cómo la formación de grado, digamos, va dando como una mirada acerca de qué es la psicopedagogía y cómo o cuáles son los objetos de intervención sobre ella, y cómo a veces la formación de posgrado viene a dar continuidad, digamos, a esa formación, o muchas veces puntos de ruptura, ¿no? Donde nuevas lecturas, nuevas interpretaciones de lo ya estudiado y analizado, ¿no? Llevan al profesional a empezar a posicionarse desde otro lugar. ¿Es singular? Y sí, es singular porque nosotros creemos que el objeto de intervención siempre es singular, siempre esa situación problemática que el profesional aborda sería deseable, digamos, que sea pensada en términos particulares, especiales, de cómo ese niño, adolescente o adulto, digamos, que padece esta dificultad con sus aprendizajes, cómo lo lee, qué sentido le otorga, qué significaciones le otorgan ellos o sus familiares o el mismo contexto escolar, digamos. Entonces, pensar en la singularidad es pensar que cada caso me va a significar, digamos,
una mirada particular y que, por supuesto, la trayectoria, mi experiencia va a contribuir, digamos, en esa mirada, pero que no voy a poder, no se trata de un trabajo de adecuación, ¿no es cierto? O sea, no es exactamente igual al caso anterior, aunque parezcan muy parecidos, ¿no? Digamos, en este encuentro, ¿no?, entre el profesional y el sujeto que padece esta situación o estas vicisitudes, digamos, con sus aprendizajes, esto sí puede llevar, digamos, retomando lo que decíamos al principio, puede transformarse de un problema de conocimiento a un problema de investigación, porque a veces no contamos tampoco con todas las herramientas teóricas y técnicas para abordar determinadas problemáticas, y esto es importante en la medida que uno permanezca con cierto grado de reflexividad respecto, de vigilancia respecto a la práctica que uno lleva adelante, ¿no? Entonces, también la práctica profesional se puede convertir en un espacio muy valioso, digamos, de construcción de nuevos conocimientos. Bueno, y finalmente, digamos, pensar que para nosotros estos 4 primeros componentes son como estructurales en el profesional, que va a definir, a construir ese objeto de intervención, y que de alguna manera son elementos sobre los que el profesional puede tomar decisiones, ¿no es cierto? Bueno, establece un posicionamiento teórico, qué información quiere obtener y demás. Pero después, digamos que cuando el profesional actúa, no actúa en el vacío, ¿no? Actúa en instituciones, actúa en un consultorio, ¿no?, en la escuela, en el hospital, y demás. Y eso, digamos, hace que también incida, digamos, en la definición del objeto de intervención, ¿no? Las propias normativas institucionales, las propias lógicas institucionales, digamos, también tensionan al profesional al momento de intervenir. Y muchas veces hasta le exigen, digamos, ¿no? Desde la propia representación que tienen estos organismos gubernamentales o institucionales, desde esa representación que tienen de qué es lo psicopedagógico y sobre lo que lo psicopedagógico debería intervenir, ¿no?, genera una cierta tensión entre lo que ellos piensan y lo que el profesional piensa y ha ido construyendo en la trayectoria de su formación y de sus prácticas concretas. También lo epocal, ¿no? Digamos, también lo epocal incide, digamos, en la definición del objeto, aunque incide de otra manera, digamos, ¿no? O sea, los objetos cambian, o sea, más que los objetos, cambian las manifestaciones, ¿no?, de lo que llega al consultorio. Bueno, ahí también los referentes nacionales con los que estamos trabajando van mostrando, digamos, cómo en la década del 90, en la década del 2000 y actualmente, digamos, cómo las demandas que van llegando al consultorio son diferentes y cómo esto, digamos, también, ¿no?, requiere de una lectura particular. Ahora, tanto lo institucional gubernamental como lo epocal son cuestiones donde nos atraviesan a todos, digamos, al paciente, al sujeto que padece el problema de aprendizaje, al profesional y demás. Pero nosotros estamos convencidos que todo eso no incide en la definición del objeto de intervención, ¿no? Porque creemos que esa definición del objeto de intervención está más sostenida, digamos, en las primeras dimensiones que estamos presentando aquí, donde, digamos, cada profesional, para poder llevar adelante su práctica, en principio, seguramente ha hecho una elección por qué piensa que es la psicopedagogía, digamos, ha tomado un posicionamiento respecto a qué es la psicopedagogía en términos de objeto disciplinar, como decía Liliana al inicio, pero luego cómo esa definición de qué es la psicopedagogía incide, ¿no es cierto?, en cómo piensa el caso concreto cada vez que le llega una demanda a ese consultorio, ¿no? O a esa escuela, o a ese hospital, o bueno, cual sea el ámbito de intervención del psicopedagogo. Bueno, la verdad que es un tema muy complejo, cuesta
transmitirlo en forma a veces sistemática y ordenada. Por ahí son temas más son tan interactivos, digamos, digamos, hay una trama que se va armando, pero que nos parece que queríamos compartir un poco algunas de estas nociones con ustedes, porque justamente creemos que a veces hay, digamos, algunos deslizamientos, ¿no es cierto?, que se producen en el campo de la psicopedagogía respecto, o algunas, algunos deslizamientos acerca de qué sería o cuál es el objeto propio o más genuino de intervención del psicopedagogo. Nos parece que, bueno, es un tema que está escasamente debatido y que, bueno, desde nuestro proyecto de investigación queremos aportar a sumarlo al debate y a construir juntos una respuesta que contribuya a solidificar justamente nuestra práctica profesional. Bueno, muchísimas gracias y no sé, Lili, si querés comentar algo más. Sí, decir que bueno, que esto es un camino largo, porque en realidad, como Sandra decía, hay pocas investigaciones de este tipo y si bien venimos hace 4 años desarrollando este proyecto, hay mucho material de análisis que además nos va llevando por distintas interrogantes nuevos y material respecto de otros profesionales que estamos incorporando ahora, así que bueno, en este camino vamos a seguir caminando. Muchas gracias y bueno, hasta otra oportunidad.